Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor Mike Rojas. Es interesante cómo muchos hablamos de política y realmente muy pocos conocemos de política. Y es más interesante cuando le echamos la culpa a la política de las afectaciones que tenemos en nuestra propia industria. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la industria de la aviación y las afectaciones de las decisiones políticas a lo largo de la propia historia de la aviación en México. En este caso vamos a empezar, sabemos de antemano que Mexicana de Aviación fue la primera aerolínea que surgió en México allá por 1921. Y a lo largo del tiempo, pues también surgió Aeroméxico y estas dos aerolíneas formaron como el nombre de las aerolíneas bandera de México. Sabemos que el gobierno desde ese entonces pues mantuvo a estas aerolíneas, eran aerolíneas pertenecientes al gobierno. La estabilidad económica siempre se mantuvo, en este caso pues estamos hablando de un sistema socialista. El socialismo busca el beneficio de la sociedad. En este caso, el gobierno entendió que se tenían que mantener puentes aéreos de conectividad con diferentes ciudades en nuestro país y a nivel internacional y a nivel intercontinental. Se marcó una estrategia para la proliferación y el beneficio de las propias aerolíneas. A lo largo del tiempo, estas aerolíneas pues lógicamente tuvieron problemas económicos como cualquier tipo de empresa. La historia de Aeroméxico pues ha quebrado varias ocasiones, en 1988 quebró y en ese entonces pues empezaron a tener problemas y pues lógicamente el gobierno entendió que se tenía que plantear una reestrategia para evitar que en este caso nuestro país se quedara sin aerolíneas. Surgieron otras aerolíneas y lo que se marcó en ese fue una estrategia de crear el Grupo Cintra. El Grupo Cintra marcaba una estrategia de negocios en el cual se repartían ciertas rutas. Mexicana de Aviación se le dejaba el negocio de Norteamérica, Aeroméxico se mantenía con algo de negocio hacia Centroamérica, Sudamérica y a nivel intercontinental. De cierta forma estas aerolíneas aprendieron, se mantuvieron por cierto tiempo. A lo largo de la existencia de estas aerolíneas, antes de que fueran sector privado, pues se mantuvieron muchos sindicatos. En este caso era obvio que mientras buscábamos el beneficio de la sociedad, pues iba a ser inevitable que se surgieran sindicatos como ASPA, ASA, y lógicamente pues iba a buscar el beneficio de los propios empleados. Y yo en lo particular puedo decir que fue el modelo o la época dorada de la aviación cuando los empleados ganaban bien. En este caso la época dorada de la aviación fue cuando perteneció Mexicana y Aeroméxico al propio gobierno. Sabemos la historia, ya por el año 2004 se decreta una política de antimonopolio, una política aeronáutica. Directamente se dice que el Grupo Cintra trabaja en el aspecto de monopolio y pues ahí entra otro movimiento político, otra filosofía política conocida como el capitalismo. Capitalismo pues nos beneficia, en este caso al sector privado, aquellas personas que lleguen a tener capital pues pueden tener empresas, en este caso empresas privadas, y pues las aerolíneas que pertenecían al gobierno pues pasaron ahora a pertenecer a aerolíneas privadas. En este caso sabemos la historia, se vendieron estas aerolíneas, se subastaron, Aeroméxico y Mexicana pues siguieron ya como sector privado y en ese entonces pues también a partir de decretar que se desapareciera Cintra y que pasaran al sector privado estas aerolíneas, surgieron otras aerolíneas, Volaris, Viva, y a lo largo del tiempo pues llegamos a un punto que es el liberalismo. El liberalismo particularmente es el modo de vida de Norteamérica. ¿Qué se refiere al liberalismo? Es la libertad que se tiene como individuos de aplicar la ley y en este caso dejar muy limitado la participación del Estado, ¿sale? Norteamérica pues aplica esa filosofía, entre demócratas y republicanos, ahí se pasan la bolita y siempre van a buscar el beneficio de su propia nación. Hasta cierto punto es bueno, pero si nosotros analizamos el liberalismo, ¿a qué nos lleva? En este caso esa intervención de algunas aerolíneas extranjeras, desafortunadamente o afortunadamente México pues tiene mucha conexión hacia Estados Unidos. Hasta cierto punto, ¿qué nos lleva a esa situación? Eso nos lleva a una situación en la cual pues podemos manejar que nuestro país está meramente degradado en categoría y si recordamos y vamos a ser honestos, la degradación de nuestro país simplemente fue mera política. Se tuvo la libertad de dictaminar que pues, nuestro país no estaba en el aspecto de seguridad. En este caso es interesante cuestionar, pero no vamos a hablar ahorita de seguridad.
Es interesante saber hasta qué punto México realmente no estaba en seguridad. En este caso, pues se dictaminó cuál era la única ventaja que se pudiera obtener en ese caso, pues que las aerolíneas de Norteamérica pues se beneficiaran al poder cancelar rutas de aerolíneas mexicanas. Sabemos que las aerolíneas mexicanas pues son pequeñas a comparación a las aerolíneas norteamericanas. Por ejemplo, Aeroméxico, a lo mucho con todos sus aviones Aeroméxico y Aeroméxico Connect, pues no llegan ni a los 200 aviones, pero si comparamos con Delta tienen más de 1500, 1800 aviones American Airlines. Entonces prácticamente pues México se está poniendo al Sansón con las patadas hacia Estados Unidos para competir aerolíneas pequeñas con aerolíneas grandes. Pero a pesar de eso, aunque no lo creamos, las cifras nos llevan a decir que nuestras aerolíneas mexicanas, Viva, Aeroméxico, Volaris, la Nueva Mexicana y entre otras aerolíneas que tienen destinos hacia Estados Unidos, le están comiendo el manado a las aerolíneas norteamericanas. De cierta forma se aplica esa libertad de Norteamérica ¿a qué? A aplicar la ley y a delimitar el Estado. ¿Sale? Estas afectaciones hemos tenido a lo largo de esta política. Yo no soy partícipe de ninguna política, es más, me caen gordos los políticos, pero es importante mencionar este tipo de políticas porque al final de cuentas nos dictaminan lo que podemos hacer, lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Si nosotros hablamos en la actualidad pues ya tenemos una aerolínea que ha sido tradicional, Aeroméxico, que pertenece al sector privado, pero también tenemos una aerolínea que pertenece en este caso al gobierno, que es la Nueva Mexicana de Aviación. Entonces tenemos equiparado en este caso la balanza en las filosofías políticas y esperemos que pues salgan a flote estas propias aerolíneas. Saludos amigos, recuerden, sean felices señores. Gracias.